Continuamos en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Y a las 9:19 tenemos el placer de recibir aquí en cabina a un hombre querido por nosotros, el doctor Jesús Félix Iglesias. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo por haberme invitado a poder expresar algunas ideas y algunos planteamientos y trabajos que estamos realizando en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Hoy vamos a romper el esquema, Patricia. Sí. Permíteme preguntar Sí, delante. claro que sí. Y antes de hablar de CISARRIL, doctor, la evaluación suya como un técnico, quizás de los mejores que tenemos en el área, sobre el COVID y qué nos espera, a propósito de la vacunación, que usted fue de los primeros que abogó por esto. No, bueno, realmente la República Dominicana está a la vanguardia de los países de América Latina en cuanto a la prevención del COVID. Tenemos la cifra más baja de muerte y tenemos la cobertura más alta en vacunación. Realmente nos hemos adelantado a muchos países que creyeron en la oferta de la Organización Panamericana de la Salud de que no compráramos vacunas porque ellos iban a suplirlo a través del COVAX. Sin embargo, el presidente Abinader tuvo una visión de que no, que había que buscar la vacuna directamente a los productores de vacunas, y así se hizo, haciendo un contrato inicialmente con AstraZeneca por 10 millones de vacunas, lo cual no cumplieron. Se hizo otro contrato con Pfizer de 8 millones, que sí cumplió porque lo que dijo fue que la podía comenzar a suplir a partir de los mediados de este año. Y así lo ha hecho. Y ante el incumplimiento de AstraZeneca, pues se recurrió a otros países, entre ellos China, que sí ofreció la vacuna Sinovac de la industria CoronaVac. Y se han comprado unos 17 millones de vacunas, lo cual ha representado un gran alivio a la República Dominicana porque hemos disminuido la mortalidad, que es lo más importante. Siempre la guerra comercial entre una industria y otra, que decían que era más eficacia una sobre la otra, y se quedó una duda sobre la eficacia de vacunas chinas, pero demostró que verdaderamente los muertos que hemos tenido han sido aquellas personas que no han sido vacunadas o parcialmente vacunadas. ¿Usted está de acuerdo con la tercera dosis, doctor, el refuerzo? No solamente que estoy de acuerdo, que ya me la apliqué. Excelente. Ay, si Fer Iglesias se la puso Domingo y Jessy, que estaban renuentes, yo me la pongo hasta boca abajo. Carta de confianza, qué ¿Y bueno. tú no te has puesto nieve la tercera Ya, dosis? sí. Doctor, qué bueno tenerlo aquí en este rumbo, el rumbo de la mañana. En los últimos tiempos, el nombre suyo, más que nunca, ha estado sonando porque hay una situación frente a la aplicación de la ley 8701 y los beneficios que se supone que 20 años después de aplicada la ley, pues debería tener la ciudadanía, que no siente ningún efecto en ese sentido. Usted, como superintendente de la CISARRIL, ¿qué le tiene que decir a la gente? ¿Cuál es la situación? Ya hay una coalición denominada por la Seguridad Social Digna que busca justamente ver cómo esa ley logra desparramar beneficios a quienes han construido capitales. Mira, en la ley, en el sentido de la ley es muy buena. Sin embargo, por movimientos de los intereses, la han, yo diría, despersonificado la ley y han hecho como un Frankenstein. Esa es la realidad. ¿Qué estamos tratando nosotros de hacer? Bueno, de ser un cirujano plástico para ver si cómo modelamos a ese Frankenstein y ponerlo en mejores condiciones. Y afortunadamente, debido precisamente a todas estas desviaciones de la ley y la falta de aplicación de muchos elementos de la ley, bueno, pues el país entero se ha
vuelto a modificar la ley. Y en ese sentido, el gobierno, cada institución del Estado, ha observado parte de la ley. Y el viceministro de la Presidencia, José Ramón Holguín, tiene todas las observaciones de todos los ministros o ministerios que tienen que ver con salud, que han hecho observaciones, y lo ha ido homogenizando para que el gobierno tenga una posición, única oposición frente a la modificación de la ley. Obviamente faltan los trabajadores por otro lado y faltan los empleadores por el otro lado. Y después de esa vamos a llamarle de ese consenso, enfrentamiento, porque siempre hay enfrentamiento, entonces hay que estar vigilantes con los legisladores que no vayan a modificar una letra por otra, porque tú sabes que hasta con un acento mal puesto, cambia el significado de la palabra. Entonces, ahí es donde estamos. Ya sé, cada institución ha planteado sus observaciones y hemos firmado un acuerdo de confidencialidad de que ninguna de esas instituciones debe divulgar públicamente la propuesta. Pero es integral. Sí, es integrada. Desde luego, yo quisiera también en el programa aclarar algo que ustedes comentaron de mi persona, que pensaban que yo era de una forma y resultó de otra cuando el PCR. Con la PCR. No, pero fue con la ARS. No. Yo tengo... la suerte fue que me mandaron... Eso fue domingo, pero no fue... No me venga con que domingo, que fuiste tú. Y deja que lo aclare. Yo pensé que él era más profesional. Porque un profesional de verdad lo que tiene es que buscar realmente la verdadera causa de eso. Yo te lo he dicho, Domingo. Pero él de una vez se disparó. Y la suerte fue que... Es que usted es un gladiador, usted no puede ir ahí con paño con pata. Las ARS son una estafa, doctor, en este país. Espérate. Déjenos que él me explique. El asunto fue unos que me lo escamoteadores. presentaron como 10 días después y digo, bueno, ya pasó hace 10 días, porque si me hubiera presentado este día yo vengo para acá. No, pero nosotros queríamos provocarlo, que usted viniera para acá. Lo que pasa es que me lo presentaron como 10 días después. Eso fue un chismoso, eso fue Fafa que le mandó un audio. Óyeme. Pero ¿cuál es la realidad? No, pero mira, Vamos a ver. la realidad es que inicialmente Idopril aportó 2.000 millones de pesos para la PCR. Idopril. 2.000 millones, Idopril. Y el gobierno aportó 4.620 millones de pesos más. Eso hace 6.620 millones de pesos para PCR. Y el gobierno anterior contrató el costo de esto en 4.200 millones, en 4.200 pesos, una prueba de PCR. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estaba en el catálogo de servicios. No, como nada. Y las ARS no la podían pagar o no la querían pagar porque no estaba en el catálogo. Al no estar en el catálogo, el gobierno lo asumió. Pero lo asumió pagándosela a través de la ARS porque el gobierno no tiene los mecanismos de tener el control de los afiliados, ¿verdad? Y quién le compra a qué laboratorio. Mientras que las ARS sí lo tienen. Y a través de la ARS el gobierno le pagaba a los laboratorios. El gobierno. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, el ministerio, que es el rector de la salud, a través del decreto 00017, que lo tengo aquí anotado, dice, no vamos a pagar más PCR al libre albedrío. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que hay personas que están ahí que tienen 19 PCR negativas. Porque hoy amanecieron de que estuvieron con un amigo que le dijeron que tenía COVID y se hacían una PCR. Después vinieron las bodas donde
para tú ir a una boda, tú tenías que llevar una PCR. Sí. Todo eso era gratuito. Después vinieron los cumpleaños. Y después la gente que salía al exterior. Todas esas PCR eran gratuitas. Y después de haber pagado 6.620 millones de pesos, el gobierno dijo, no, solamente vamos a pagar una PCR con unas condiciones. Pero eso fue el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que nosotros hicimos como PCR, como Cisarril? Cisarril? Sencillamente, lo que le dijimos a las ARS, el Ministerio de Salud Pública no va a pagar más PCR que no sea una con tales condiciones. Pero no fuimos nosotros. Lo que dijeron que no iban a pagar fue el Ministerio de Salud. Entonces, el Colegio Médico, que quiere un aumento de honorario médico, no se quiere pelear con el Ministerio de Salud, pero tenían que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y nos acusan a nosotros. A nosotros no tienen que acusar, nosotros no tenemos nada que ver con el pago o no de eso. Sencillamente le dimos curso a lo que dijo el Ministerio de Salud Pública. Lo quería aclarar porque esa es la realidad. Pero después se resolvió el tema. Sí, se resolvió porque el Ministerio de Salud Pública le está brindando PCR gratuita a todo aquel, pero le cuesta, según lo que ha dicho el ministro, unos $10. Doctor, muy bien, su aclaración. Y es de justicia. Ricardo... No, para que te edifiques tú. Ricardo es más noble que yo. Por tanto, él le entiende mejor que yo lo que usted acaba de explicar. Mire. Pues se dispararon ustedes. Digo, pero ve acá, ¿cómo es la cosa? Oiga, yo quiero hacerle una pregunta dura, que la he tenido guardada de hace como 10 años más, para hacérsela a un superintendente de salud y riesgo laboral. Y le tocó al doctor Félix. Le tocó a usted, porque el único que ha estado en un programa de todo lo que han pasado por ahí conmigo, siendo superintendente, es usted. Doctor, ¿ha funcionado el servicio de salud para beneficio del afiliado en el marco de todo lo que construyó la ley 8701 y las resoluciones de la Superintendencia de Salud? Mira, si tú lo pones en una balanza, es más lo que ha aportado que lo que no ha aportado. O sea, no lo vamos a satanizar. No, pero entonces, doctor, los índices de salud en República Dominicana son mejores ahora que antes de entrar la ley. Algunos índices sí se han mejorado notablemente. Ok. Otra pregunta, doctor. ¿El pago de bolsillo ha aumentado o se ha reducido? No, mira, una de las razones, desde el primer día que nos juramentaron en la Cisarril, fue que nosotros vamos a luchar por la defensa del afiliado. Déjame decirte, la Superintendencia de Salud y el superintendente, obviamente, es un moderador, un árbitro entre tres intereses encontrados permanentemente. Por un lado tú tienes los prestadores de servicio, por otro lado tú tienes las aseguradoras de riesgo de salud y por otro lado tú tienes a los afiliados. Y las clínicas y hospitales. Tú tienes, todos esos son intereses encontrados. Cada uno tiene un cuchillo en la boca, defendiendo sus intereses en contra de los otros. Nosotros estamos en el medio. Como árbitros. Entonces, como árbitros y moderadores. No, como árbitro no, doctor. Ustedes están en el medio como regulador. Como regulador. O sea, ustedes tienen que impedir, de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley. Ustedes tienen que impedir que un sector expolie al otro. Correcto, es un trípode que si tú te vas de un solo lado, se rompe ese trípode.
Es un equilibrio que uno tiene Sí, que pero tener. la superintendencia son, Ahora- son instrumentos que el neoliberalismo creó como una especie de ministerio social para ese equilibrio, doctor. Que es un invento de... Oiga, Lo que tú quieras, pero déjame decirte, Sí. una de las razones fue que independientemente de esa moderación, vamos a defender al afiliado y lo que estamos trabajando es de reducción del gasto de bolsillo. más de reducción de 40% tiene que poner la gente. Va de 40, no. Hay estudios que dicen hasta un 50%. ¿Tú sabes lo que es? No, el pobre, la gente que financia el sistema. No, no, peor. La gente financia la ganancia de los intermediarios. pero eso del no tiene sistema. Pero madre. déjame Y decirte. se ganan cada año cuánto. Pero déjame decirte algo. ¿Qué estamos haciendo? Porque, ¿qué estamos haciendo? Porque Claro. no, Bien. no solamente decir, No, adelante. sino qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, estamos estudiando, ya lo sometimos al Consejo, porque esa es otra cosa. Si fuera por nosotros, lo podemos decir por decreto, pero no podemos. Nosotros lo que hacemos es que hacemos los estudios y los enviamos al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que lo aprueben. Entonces, en ese sentido, hemos enviado ya un fondo para los medicamentos de alto costo, Que no están cubiertos. que no están cubiertos. Entonces, ¿de dónde se va a alimentar ese fondo de alto costo? En primer lugar, el Ministerio de Salud Pública tiene 6.000 millones de pesos para esos medicamentos, como una dádiva Sí. a las personas que Sí. lo requieren. No va a ser una dádiva, es un derecho de la seguridad social. Entonces, por otro lado, el porcentaje de los medicamentos de alto costo que están dentro de lo que se le entrega a las ARS para la asistencia de esto va a ese fondo. Y en el estudio actuarial, si hay que poner un poco más, que el Estado ponga un poco más y se va a quedar ese fondo para todo el que lo necesite, sea contributivo subsidiado o ¿Y usted cree subsidiado. que pasa eso en el Consejo? Debe de pasar, No, la calle, vamos a la calle. ¿verdad? Nosotros le vamos a ayudar un poco. Bueno. Es una Vamos a marchita que ayudar le estamos porque nosotros convocando. vamos De acuerdo, Sí. pero debe de ayudar porque beneficia a todos. Además, la seguridad social se ha querido, como yo te dije el de Frankenstein, se ha querido distorsionar un poco en el sentido de que debe ser como un sistema privado con seguridad social. Y no puede ser así, la seguridad social es otra cosa. Ajá. Entonces, tenemos un copago. Así es que ha funcionado, doctor. Claro, claro que sí. Entonces tenemos un copago. Porque, bueno, es como no sabíamos cómo iba a funcionar y la tarifa es baja, entonces el prestador tiene que tener un copago. Doctor, en la seguridad social. Pero se ha ido aumentando, esa tarifa se ha ido aumentando, Claro. pero si concomitantemente se aumenta la tarifa, se aumenta el copago, cuando debería de bajar el copago. Doctor, en la seguridad social el único que gana siempre son los privatizadores. La gente tiene que pagar por todo, no tiene cobertura para esto. Solo le dan 8,000 pesos de medicina al año. No le cubren algunos procedimientos, no le cubren algunos medicamentos, Estamos no en los de eso. altos costos. Doctor, eso es una barbarie. Bueno, pero estamos trabajando en eso es que estamos trabajando. 8,000 pesos En al ese- año a en quien ese lo fondo, reclama, pero, quien espérate, necesita. Tenemos ese fondo de alto costo, pero vamos a dejarlo ahí. También hemos enviado al Consejo, y ya está estudiado también, un fondo de pensiones para los pensionados y jubilados. Pero ¿cómo así? Óyeme, Explíquenos esa parte. Un fondo para darle servicio médico a los pensionados y vigilados. gratuitamente Ah, en el sistema contributivo, ¿de dónde saldrá eso? ¿De la con, cápita? con el 1.5 de aumento de la cápita. Ok. 1.5, que es 3 cheles. Sí, Exacto, con 1.5 del trabajador activo le va a pagar al jubilado y pensionado gratuitamente Claro, los servicios del sistema contribuido completo. Porque esa es la filosofía Claro. del sistema de salud. Es un sistema de solidaridad. Solidario. De solidaridad Y en el cruzada. momento que la gente está más vulnerable, cuando ya está envejeciendo, en la Bueno, decadencia. pues eso ya está enviado.
¿Eso lo elaboraron ustedes? Lo elaboramos nosotros. Como elaboramos lo que acaban de aprobar de los entierros. No, vengo, ves retirando lo que dijiste. No, doctor. no, voy para allá más. Voy más para allá. Ves retirando lo que dijiste. A mí no, eso, Aunque él me echó la eso es vaina. una buena iniciativa, pero Así, no es yo lo tengo suficiente. ahí. Oye, él te tiene grabado. Oye, no He grabado que lo tengo. sí, oiga, doctor, Dime. ¿qué valor agregado otorgan las ARS en el servicio de salud? Oiga, mire, las clínicas aportan hotelería, servicios de enfermería e infraestructura en el servicio de salud. Las farmacias otorgan medicamentos. Pero las ARS, ¿qué valor agregado otorgan que no sea llevarse 8,000 millones de pesos en un año de ganancia? ¿Dónde se lo ganaron? Bueno, se ganan, oiga, No, las no, 6 espérate, primeras... Espérate. Ahora mismo hemos ido transitando en la transparencia, Usted me hizo la ¿verdad? pregunta, yo le Y en la respondí. información. La información está ahí. Si ustedes se meten en CISARRIL, van a ver todos los estados de cuenta de todo el mundo. Oiga, Ellos ganaron 1.300 millones de pesos el año pasado. Están ahí, en la pandemia. registrados. Sí. Este año tienen una pérdida de 320 millones de pesos. ¿Por qué tienen pérdida? En este año, Sí. bueno, porque hubo un reflujo en el año pasado, quédate en casa, nadie salía a la clínica. Muchas clínicas todavía están al grito de que hay gente que no quiere ir a la clínica por temor al COVID. Pero ahora, después de una serie de vacunaciones y ha disminuido el COVID, entonces viene la avalancha de todo aquel que quería ir y ha ido. Eso yo creo que se debe de estabilizar. Pero ese es un rejuego, pero es un rejuego del mismo capitalismo, de ganar y perder. Es así. Mire... Tienen que buscarlo. Oiga, La información porque están ahí. es una información manipulada y le voy a demostrar por qué. Ah, bueno. Porque, mire, sí, porque, yo le doy seguimiento a esto. Mire, los estados de cuenta incluyen un periodo completo, no un evento de un mes. Eso lo están poniendo ellos a circular para revertir una subjetividad déjame que se ha decirte por qué, construido. de dónde sale Oye. el asunto de las ARS. Porque hay que hacer un poquito de historia. Aquí existía el Instituto Dominicano de Seguridad Social, Sí, del Seguro Social, sí, que era... con una miopía tremenda. Solamente afiliaban al trabajador joven que no se iba a enfermar, porque si se enfermaba, lo votaban. Y no afiliaba ni a la mujer ni a los hijos. Entonces, cada vez que se enfermaba un hijo o la mujer, tenían que ir donde el patrón a pedir prestado para que le cubrieran los gastos. El adelanto del salario. El adelanto del salario. Esa fue por una parte, esa miopía del IDSS. Y lo segundo fue el robo que le hicieron a la IDSS el Estado Dominicano. Y los patronos que no pagaban, que le descontaban las cotizaciones. y no pagaban. Y no la pagaban, porque mire, Y fíjate que los cañeros todavía están protestando sí, pero usted sabe. por una pensión. Pero, ¿verdad? pero eso incluye al sector privado También, que le descontaban, también. porque es que... Pero también, sector privado y el Estado, que no atacaba al sector privado porque lo hacían ellos también. Era una combinación. Lo que yo siempre he dicho, que los Entonces, empresarios y los políticos depredan a todo el mundo, la élite empresarial y la pero élite déjame política. decirte, No depredan a eso todos. motivó a que las clínicas iniciaran un sistema de igualas médicas. Recuerden ustedes Sí. que la Gómez Patiño, después el Centro de Pediatría, Abel González, comenzaron a hacer igualas médicas. Y más o menos ofrecían lo que el IDSS no veía, que tenía que abrir y darle seguridad social a la familia, no al trabajador. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez establecido ese sistema, ¿cómo tú lo ibas
a destruir de la noche a la mañana con una nueva ley. Habían intereses creados. Y esos intereses creados, lo único que se hizo fue, porque yo participé en la formulación de la Ley General de Salud y la de Seguridad Social. Recuérdate que yo era director ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Sector Salud. Así es. ¿Qué pasó? Que lo único que hicimos fue la transformación de las igualas médicas en algo que fuera más amplio todavía, que eran las aseguradoras de riesgo de salud. Que tú me preguntaste y no terminamos la respuesta. Administran el sistema, pero tienen que administrarlo de una forma transparente. Estamos tratando también, y tenemos para eso asesoría, de ver cómo todos los movimientos de las ARS, así como le caen a las oficinas de ellos, nos caigan a la CISARRIL también al momento, De producirse. para que sea todavía mucho más transparente y no haya un rejuego de números. Pero ellos no lo van a permitir. Bueno, Oiga, no lo van a permitir. Sí, pero no es cuestión de permitir. No lo van a permitir porque lo que nos ha demostrado hasta ahora la regulación es que está postrada frente al regulado. Mire, la mayoría de esas resoluciones de la Superintendencia de Salud, y yo se lo puedo demostrar, todas han sido emitidas a partir de planteamientos de las ARS, sobre todo humanos. Y cuando son beneficiosas En para contra el del afiliado, afiliado, la bombardean en el consejo y el la poder vetan. de veto. Oiga, mire, Bueno. usted sabe lo que ha hecho la Superintendencia de Pensiones. Ha emitido un paquete de resoluciones contrarias a la ley 87. Contraria a la ley, que chocan, que si ahora vamos a comenzar a buscar abogados para someterla toda por inconstitucionalidad, justicia, la seguridad social digna. La coalición por una seguridad social digna. Vamos a someterla toda por inconstitucionalidad, porque casi todas violan la misma ley 8701. Oye, doctor, en el marco de la responsabilidad de tu función, ahora que está hablándose, sobre todo aquí, de luchar por una modificación real, por una reforma profunda de la propia seguridad social, tú tienes una visión de las cosas que deben mejorarse en el área de tu responsabilidad. Claro que sí. ¿Cuáles son? Pero no te estoy hablando del fondo Sí. de medicamentos de alto costo, no te estoy hablando de Sobre las todo pensiones. que yo soy víctima en el seno del financiamiento de las Y eso, medicinas. que no hemos tocado la parte previsional, el plan de retiro de la AFP. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Bueno, eso es un robo fatal. esa eso. es otra canción, como decía Oh, tremenda. el poeta. El área de la Yo te salud. estoy hablando de la parte de salud, Sí, claro. Sí, de eso ¿verdad? sí. Y qué es lo que nosotros tenemos que mejorar. Yo ahí no estoy ni para buscar cuarto, ni para buscar No, nada. Eso lo no, sabe eso todo se el mundo. sabe. Usted no va a sacar finca de ahí. Por lo tanto, tampoco voy a estar ahí bien. para hacer un monigote. Qué Ahí bueno. se va a hacer las cosas como tienen que hacer. A ti te sale ejercer esa función. Tú no vas a ir ni Y a la estoy buscar. haciendo. Lo que pasa es que hacer eso no es de la noche a la mañana. Claro que no. Claro. Esto es como la pesca que yo le dije a Ricardo. Tú tienes que soltar y después agarrar y recoger. Sí, es así, doctor. Y ¿Verdad? Fafa no lo ha visitado usted, no ha ido por allá. ¿Quién? Fafa no ha ido. Fafa no. No ha ido, no lo ha visitado lo mismo. Pero Mejor. yo tengo uno mejor que Fafa. Doctor, Mire mejor. Cocuyo, no, porque Cocuyo. lo que le va a plantear, Cocuyo, mire, Cocuyo. Cocuyo está allá. Oye, tiene Cucuyo. Ah, no, ese es sólido. Oye, Mire, porque Fafa lo que habla. Recuérdense, pero déjeme decirle algo. Fafa lo que va a hablar del Nosotros programa. tenemos una deuda con la raza inmortal Claro que sí. y con la generación de Manolo Tavares. Y no es verdad que a mí me van a doblar el pulso. doctor. gracias, doctor. No, eso lo Mire, sabemos. gracias por Y decirlo. además sabemos que usted no vaya a buscar ni que cuarto, ni Nah, vaina, ni finquita, prebenda. ni que finquita, y No, vainita. no. Algo antes de irse al doctor, no me lo puedo perdonar si no le pregunto, en el tiempo que tiene usted frente a la CISARRIL, ¿cuál ha sido el mayor inconveniente que ha recibido en este tiempo? Porque usted brega con muchos intereses, doctor, hay que decirlo. Muchos intereses. Pero mira, ahora mismo hay un conflicto. Por un lado, el colegio médico quiere aumento salarial o aumento de lo que le pagan las ARS. De honorario. Y las ARS dicen que para pagar los honorarios hay que aumentar en la cápita. Sí. Y eso va en detrimento en estos momentos de quién?
Del la usuario. Del usuario. Entonces le digo yo, en una reunión, bueno, está bien, ustedes están pidiendo esas dos cosas, pero ¿cuándo vamos a comenzar el primer nivel de atención? Eso. ¿Cuándo vamos a controlar los diabéticos y los hipertensos? ¿Cuánto vamos a disminuir las cesáreas en el país? ¿Cuánto vamos a disminuir la mortalidad materna y la mortalidad neonatal? ¿Y qué te responde? Que se ha incrementado. ¿Qué te Porque responden tiene frente que a haber eso? un compromiso de ambas partes Claro que sí. para hacer esas cosas. Y ninguno de los dos se comprometen. Ni No, médicos, estamos- ni dueños de... Barajando, Estamos en esa porque Saca- hay que comenzar. La puerta de entrada de un sistema como este es el primer nivel de atención, lo que le llaman atención Ahí primaria. está, ahí está Doctor. la base. Doctor, Y eso no existe. Doctor, la filosofía de un sistema de seguridad social descarta totalmente la posibilidad de optimización de beneficios. En ese tenor, ¿cuál es el horizonte de ganancia que se estima razonable para las ARS? El porciento del manejo Mira. se estima como razonable. Yo soy del partidario de que no deberían de tener ganancia que no sea el manejo de la cuenta, que siempre hay ganancia. Sobre todo Senasa, que bueno, Senasa es la mayoritaria y no debería de tener ganancia. Que a propósito Cuando está de tiene aniversario ganancia hoy. el Senasa, esa ganancia debe de invertirla en los hospitales que le dan servicio. Claro. Senasa no procura rentabilidad como tal. No procura, pero tiene Pero la ganancia. tiene. Pero la busca. Tiene ganancia. Cuando tiene ganancia, nosotros lo que le decimos es que la invierta en los hospitales. Y gracias a Dios que existe Senasa, porque imagínense que tuviéramos nada más, No. Exacto. con aquello. Esto fuera un infierno. Me imagino, no hubiera una guerra aquí. Esto fuera un infierno. Ahora hay un déficit general en el servicio de salud que se expresa en todas las Sí, instituciones. porque se de abandonaron servicio. otras cosas. Porque hay mucha exclusión y demás. Está el problema del financiamiento demasiado caro. Hay que ver con tranquilidad cómo se produce una reforma que mejore la situación y que impida que el área de la salud sea una de las fuentes de mayor ganancia, de mayor ganancia del país, porque no hay que invertir nada para ganar. Gracias al doctor. Gracias por acompañarnos. Usted es la persona indicada para pensar. Y gracias por propiciar esa aclararle a reforma. Domingo. Dale antiinflamatorio. No Tráele. fue, no Isidro, fue. pídete dos ibuprofeno. El muchacho es inteligente. Es un fantasma. Salió inteligente. Doctor, mire, Sí. Él es de San Pedro. Él es de San Tiene Pedro. 23, por Mire, eso es. doctor. Tiene 18 quilates más que las otras. Doctor, una pregunta. Fafa no ha ido a llevarle el programa de gobierno para que lo imprima.